Flor, bienvenida a Todología. Hola, Car, muchas gracias. Estoy muy contenta de que por fin nos vemos en vivo y se dio esta charla. La verdad que hace mucho te quería tener. Sí. Hemos charlado una banda por teléfono. Bastante. Sí. Agradecemos a nuestra productora encubierta que nos juntó, la verdad. Sí. Así Le que mandamos un beso y bueno, gracias por convocarme y por permitirme estar acá. Siento que son voces que se tienen que escuchar, así que gracias. Gracias a vos. Bueno, Flor, yo te conozco un poco porque hemos charlado, pero me gustaría que cuentes quién sos. Ok. Bueno, yo soy Florencia, tengo 29 años, nací con una discapacidad. El embarazo de mi mamá venía completamente normal, o sea, no es que yo venía desde el embarazo con una discapacidad, sino que ella un día se sintió mal, tenía contracciones, le avisó a su médico, le dijo venite, y así como llegó, quedó internada conmigo para nacer, y como te decía, digamos, estaba de 6 meses. Yo nací, en el nacimiento tuve lo que se conoce como una hipoxia, que es una falta de oxígeno en el cerebro, y eso fue lo que me produjo mi discapacidad, que se conoce como encefalopatía crónica no evolutiva o más comúnmente parálisis cerebral, que en mi caso comprometió solamente la parte motriz. Puede comprometer un montón de aspectos, pero en mi caso solamente la parte motriz. Y empecé a raíz de eso con kinesiología y los tratamientos necesarios a partir de los 8 meses más o menos. Muy bebita. Muy bebita. Flor, ¿tu mamá tuvo mala praxis o...? No. Fue algo que tenía que suceder digamos, por tener un nacimiento tan prematuro. No, digamos, pasó porque tenía que pasar, digamos. Hace poco, bueno, estamos en diciembre, esto saldrá quizás más adelante, pero hace unos días fue el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Sí. ¿Qué significa para vos esa fecha? Es una fecha, siempre yo digo que no es un festejo, sino que es un día para que aprovechemos para visibilizar las problemáticas, para generar conciencia. Creo que es como el día del año para aprovechar y visibilizar y concientizar que existimos, que todavía, a pesar de, digamos, la época en la que estamos, tenemos un montón de cosas por las que luchar, que hay un montón de cosas que la sociedad desconoce, como por ejemplo la falta del acceso al trabajo, la dificultad también muchas veces para lo que es el acceso a la salud, al estudio. Hay un montón de problemáticas que quizás la gente no se imagina. Entonces, ese día puntual está buenísimo para visibilizar y concientizar. Y hablar. Exactamente. O sea, sobre... estaría bueno que se hable todos los días, sí, y que sean debates que se presenten en mesas de familias, rancheadas con amigos, en el colegio. Totalmente. Pero bueno, está bueno que por lo menos un día sería bueno, como decías vos, ¿no? Que se hable continuamente, que sea un tema, digamos, común en las mesas, en las escuelas. Un poco también el derribar el tabú, ¿no? Totalmente. Igual yo creo que hay mucha ignorancia, pero no por maldad, sino ignorancia por desconocimiento. Por falta de información. Totalmente. Entonces por eso estaría bueno que se hable mucho más de lo que se habla, y por eso estos espacios están buenísimos, justamente para que la gente escuche, para que la gente vea y, digamos, derribe quizás esos prejuicios que tiene, ¿no? Sí, obvio. Bueno, cuando nosotros tuvimos nuestra primera charla, un poco yo trataba de ponerme en tus zapatos, lo cual para mí es bastante difícil, porque vos batallás un montón de cosas diariamente que claramente yo no tengo ni idea y jamás lo voy a poder experimentar. Pero ¿cómo es vivir en Argentina teniendo una discapacidad motriz? Es re difícil porque, como yo digo, para mí hay como 3 pilares básicos y fundamentales, que son el acceso a la salud, el acceso a la educación y el acceso al trabajo. A nivel, digamos, estadístico, se establece que un 13% de la población tiene una discapacidad. Y contrario a lo que se cree, la mayoría de las discapacidades se adquieren a lo largo de la vida, no en el nacimiento.
Entonces, si la gente quizás supiera eso, sería un poco más empática, porque la gente piensa, ay, a mí no me puede pasar, y la verdad es que le puede pasar a cualquiera, en cualquier momento de la vida. En cuanto a salud, existe una ley de prestaciones básicas que establece que las coberturas médicas, ya sean obras sociales o medicinas prepagas, tienen que cubrir absolutamente todo en un 100% referido a nuestro diagnóstico de base. Por ejemplo, no sé, tratamientos de kinesiología, natación, medicación, lo que necesite cada discapacidad se tiene que cubrir. Y la verdad es que muchas veces no sucede, muchas veces las familias tienen que estar luchando con un abogado de por medio para que se cumpla ese derecho. A mí me ha pasado, yo nací, mis papás sacaron el certificado de discapacidad, pero no sabían que el certificado de discapacidad habilitaba a que se me cubra todo. Y en ese momento la obra social que teníamos no les dijo nada y durante 7 años más o menos mi papá pagó todo de su bolsillo, trabajando 12, 14 horas, porque no sabía que me lo tenían que cubrir. Claro. Entonces, como que era todo. También hay desde como nuestras una casas. falta de... como de esta cuestión de que no se involucra a la gente, ¿no? De que Sí, cualquier persona... totalmente. Bueno, en realidad, no sé, capaz que desconocían de tu caso, pero cualquier médico, cualquier persona que está metida un poco en el Total. mundo de la discapacidad tiene que acercarse y decirte, che, mira, esto te Tiene que cubrir. corresponde. Bueno, de hecho a mi papá, creo que él, si mal no recuerdo, lo avivó un compañero de trabajo que tenía una hija con discapacidad. Le dijo, che, a tu hija le tienen que cubrir todo. Claro. Y bueno, ahí empezó como toda una batalla legal para que se me reconozca todo eso y se me empiece a cubrir. Y ahí empezaron a cubrirme a regañadientes todo lo que es el tema de salud. Y después, en cuanto yo te mencionaba, lo que es educación, las obras sociales y medicinas prepagas también tienen que hacerse cargo de la educación inicial, primaria, secundaria, centros de día. Aún si la persona con discapacidad tiene, como en mi caso, una cuestión motriz y va a una escolarización, entre comillas, común. Yo toda mi vida fui al mismo colegio, a un colegio común, y a partir de que la obra social me empezó a cubrir todo, también me tenía que cubrir el colegio. Pero hay un bache, digamos, un bache muy grande en lo que es la educación terciaria barra universitaria. Ahí es como que no hay nada explícito. Entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ponele, yo quiero estudiar algo, ¿no? Y la universidad pública más cercana me queda recontra lejos. Viajar en un transporte público es imposible porque no está adaptado. Entonces es muy difícil que una persona con discapacidad pueda viajar en un transporte público. Yo estudié recursos humanos, la tecnicatura, después hice una licenciatura en capital humano. Y bueno, yo arranqué en una universidad que quedaba lejos de mi casa, pública. Me tenía que viajar más o menos como 6 horas por día, lo cual era imposible para mi cuerpo, no lo iba a aguantar. Empecé en una privada que me quedaba bastante lejos. Hice medio año, mi cuerpo no aguantó, tuve que dejar. Y después, al año siguiente, me enteré que lo daban, en un terciario cerca de mi casa y me anoté ahí y ahí lo hice perfecto. Pero era una institución privada en la cual mi papá obviamente trabajaba para pagarme, ese estudio, digamos. Y cuando terminé, que hice el ciclo de complementación curricular, que era la licenciatura, también fue en una privada, mi papá me lo tuvo que pagar. Ese es el famoso bache del que hablas. Totalmente. Pero hasta lo que es la primaria, secundaria... Claro, hasta lo que es secundaria, como que te tendría que Y ahí también reconocer. un poco el no reconocerte ya en un estudio universitario habla de esta cuestión de limitar hasta dónde puede una persona con discapacidad, ¿no? Para mí sí, tácitamente. Totalmente. Para mí sí, totalmente. De hecho, a ver, yo me recibí de estas carreras, yo empecé a buscar trabajo, no conseguía trabajo, después abrí un Instagram de concientización, de visibilización, y a raíz de ese Instagram yo me di cuenta que me encantaba comunicar y siempre tuve facilidad para eso y quise estudiar periodismo. Cerca de mi casa tampoco hay, vuelvo a lo mismo, una pública tenía que viajar 6 horas por día, más o menos, y en ese momento, que fue el año 2021, cuando yo empecé,
se me becó en un porcentaje y el resto del porcentaje lo pagaba mi familia. Mi papá ya estaba jubilado, entonces la situación económica era completamente distinta a la que vivíamos anteriormente. Llegó un punto en el que hubo tantos aumentos que no pude seguir y tuve que dejar. Entonces, eso es como que hace falta que haya, no sé, una ley, una reglamentación, por lo menos es lo que pienso yo, Sí, quizás obvio. estoy re equivocada, que, si las coberturas médicas nos cubre la educación inicial, primaria, secundaria, que también nos cubra la educación terciaria universitaria. Porque no es que no va a una pública porque no quiere. No puede porque no puede viajar, no puede llegar. Claro, Su hay que única tener en cuenta el opción es la contexto. privada. Sí. Totalmente. Antes de estudiar periodismo, hice un año de abogacía que tuve que dejar porque a mí no se me brindaban los apoyos necesarios para cursar en igualdad de condiciones. ¿Qué sería Eh, los apoyos necesarios? Te doy un ejemplo. Sí. Yo tengo, por mi discapacidad, problemas de motricidad fina, es decir, yo escribo un poco más lento, entonces necesito que por ahí los profesores me brinden, no sé, una fotocopia con lo que van a decir adicional a las que se suelen dar, ¿no? O se me permita, qué sé yo, grabar la clase. Y esas cosas a mí no se me brindaban en donde yo estaba. Entonces me tuve que ir porque no llegaba a copiar, no llegaba a nada y bueno, me fui. Antes de irte, Flor, vos hiciste como un, che, a mí me pasa esto, necesito Sí, esto. sí. Sí, lo hablé porque encima de esa universidad tenía como un departamento de inclusión, no sé qué, pero no hubo caso. Pero bueno, me fui, porque nadie respondía a mis necesidades. A mí me ha pasado de tener que inevitablemente como judicializar reclamos. Actualmente estoy en una situación de ese estilo porque bueno, cuando mi papá se jubila, nosotros sabíamos que existía una ley que te permitía quedarte con la obra social que tenías al momento de jubilarte. Fuimos a por ese derecho nuestro. Fue una lucha de varios años. Finalmente no se pudo digamos llegar a lo que nosotros esperábamos. Entonces tanto mi papá como mi mamá se tuvieron que ir de la cobertura médica. Yo me quedé, pero tengo que pagar 300.000 pesos por mes. Es una lucha que yo estoy llevando adelante con un abogado para que se me cobre lo que se me tiene que cobrar realmente. Y es una fiaca porque, che, tenés que acercarte porque tenés que firmarme este papel, o pasó esto, o contestaron lo otro, o dijeron esto. Y entonces es una lucha constante. No, las obras sociales son una mafia. Argentina avanzó un montón, entre comillas, quizás no como me hubiera gustado o como nos hubiera gustado a todos, pero se está avanzando pasitos de bebé en todo lo que es materia de inclusión. Sí, muy lentamente. Y aparte, una inclusión un poco camuflada según mi perspectiva. ¿Vos cómo lo ves a eso? En cuanto a lo laboral, ya contaste un poco en cuanto a salud y a educación, pero sobre todo en cuanto a lo laboral, con todo este tema de cubrir ciertos cupos en diferentes ámbitos y demás. ¿Y cómo lo vivís vos también? Bueno, mirá, yo empecé a buscar trabajo en el año 2015, que me faltaba un año para recibirme de técnica. Una compañera estaba laburando en una súper empresa que no vamos a nombrar tampoco, pero es como la empresa que uno dice es Disney, entrar a trabajar acá. Y me dice, che, Flor, están haciendo unas pasantías para personas con discapacidad, ¿por qué no te anotás? Bueno, yo me anoto, me llaman para hacerme una entrevista. Esto era viajar 1 hora y pico, o sea, yo vivo, lo nombro porque por ahí alguien conoce, yo vivo en una ciudad que se llama Bellavista, que queda al noroeste de la provincia de Buenos Aires, y yo tenía que ir hasta Puerto Madero, que es 1 hora más o menos en auto, 1 hora y pico. Con un tráfico que acompañe. Totalmente. Y bueno, fui a la primera entrevista, se dio, bueno, todo lo protocolar que se tiene que dar en una primera entrevista, y yo lo primero que hago es avisar, che, mirá, si yo sigo en estas instancias, a mí se me tiene que contemplar el tema del traslado, porque yo no
o sea, No podés hacer llegar en una hora transporte y pico. público acá. Claro, Acá es en imposible. bondi o No, subte. pero porque aparte no están adaptados. Y la estación de tren más cercana que yo tengo a mi casa, que de paso la vamos a nombrar porque es un desastre, que pertenece a Metrovías, es digamos, el tren Urquiza, mi estación es Teniente Agneta, tiene 2 escaleras, pero escaleras inmensas. O sea, ¿no? ni Que siquiera hay una rampa. no hay rampa, no hay ascensor, hemos hecho reclamos, no les interesa. Y no solamente es persona con discapacidad, es un adulto mayor, es un papá o una mamá con un cochecito, o sea, hay un montón de cuestiones que no se contemplan. Entonces, yo no puedo usar ese transporte público. Bueno, entonces yo aviso en la entrevista, le digo, mira, si esto sigue para adelante, por favor, se me tiene que contemplar el traslado. Sí, no te hagas ningún problema, ok. Yo sigo avanzando, se me hace el psicotécnico, se me hacen, bueno, otras evaluaciones. Aparte ya instancias, o sea, llegar al psicotécnico es, no te digo que es prácticamente estar dentro, pero casi. Bueno, yo sigo esas instancias. Literal, solo me quedaba, me dijeron, bueno, necesitamos que te hagas unos análisis de sangre. Ok, listo, dije yo. Pero dice, pero mirá que no te vamos a cubrir el traslado. Y es como, yo averigüé y yo estaba completamente dispuesta a que si me quedaban 0 pesos, ir igual y hacerlo igual, porque era una recontra experiencia. Pero como para que vos te des una idea, yo tenía que poner plata de más Para poder hacerlo. Entonces yo iba a pérdida, porque tenía que poner plata para ir a trabajar. Y tuve que decir que no. Y era como una súper experiencia. Y bueno, entonces decliné esa oferta que estaba buenísima, porque te digo, era como estar en Disney. Después pasaron varios años, otra entrevista también para una empresa en Capital. Se pinchó por lo mismo, el tema del traslado. Que encima, literalmente, si haces como los cálculos, es un vuelto para ese tipo de empresas. Porque, o sea, ya lo hemos hablado en Off the Record y sé qué empresa es. Literalmente es un vuelto. Y bueno, después tuve estas 2 entrevistas y después no tuve más por años. A mí me sucede esto de la obra social, que se me corta la obra social. Yo empiezo como, recurro a las redes, tipo, estoy buscando trabajo con emergencia. Vos ya en ese momento en que recurrís a las redes ya tenés el perfil que tenés hoy sí, armado robustamente. Esto fue ahora 2 meses, ponele. Hace muy poquito. Sí. Entonces, bueno, yo empiezo a buscar y por medio de una seguidora yo conecto con una empresa que, bueno, finalmente me contrata. Yo estoy como en el área de recursos humanos. Lo triste, digamos, es que son 6 meses sin posibilidad de renovación. O sea, es un contrato excepcional. Entonces es como que yo digo, o sea, todo bien, yo lo recontra agradezco porque de verdad estoy completamente agradecida. Porque no solamente es, bueno, lo dinerario, sino que es la experiencia, es todo lo que uno se lleva, pero también es la incertidumbre de decir, bueno, pasan los 6 meses, me quedo sin trabajo y después ¿qué hago? Porque si estuve 8 o 9 años buscando laburo, ¿cuánto más voy a estar buscando cuando esta oportunidad, cuando estos 6 meses terminen? O sea, ¿qué pasa conmigo después de estos 6 meses? Vos me decías, ¿cómo es vivir con una discapacidad? Es como vivir, yo creo que como en una constante incertidumbre. Bueno, ¿con qué lucha voy a tener que batallar hoy, digamos? Parte de tener esta charla y lo que también me interesaba de tenerte a vos en este ciclo es esta cuestión de visibilizar una realidad que no todos la tenemos presente porque justamente no tenemos una discapacidad motriz, no es parte de nuestro día a día y me parece que hay muchas veces es como que tenemos una idea de lo que es, pero no tenemos un testimonio en primera persona, che, a mí me pasa esto, tengo estas dificultades y también creemos que hay mucha cuestión de qué exagerada, no es para tanto y en realidad es para todo, ¿entendés? Y eso que, digamos, mi discapacidad es como entre todas las más leves. ¿Qué pasa con personas que están más comprometidas, que tienen otro tipo de dificultades o que no pueden alzar su voz? Yo estoy acostumbrada y soy bastante como de luchar y de batallar por mis derechos y conozco bastante mis derechos y como que voy para adelante y no me como ninguna,
pero también llega un punto en el que es agotante y uno se cansa y inconscientemente también te trae como un montón de otros problemas, o sea... ¿Cómo transitas la frustración, esta cuestión de decir, bueno, todos los días me tengo que levantar y luchar y batallar? Debe ser desgastante y hasta en ciertos puntos frustrante. Sí, obvio. ¿A qué te aferras? ¿Cuál es tu fortaleza? Debes tener tus momentos oscuros, pero Obvio, también sos una mina que obvio. va al frente. Bueno, mira, yo transito una depresión hace ya 10 años. A ver, no se dio por el tema de mi discapacidad, sino que ya pasamos a otro tema, digamos, no tiene nada que ver, pero Ya bueno, igual es viene algo generacional el tema de la depresión y la Sí, ansiedad. re, Todos estamos medio re. que en la misma. Sí. Pero bueno, yo en el año 2010 tenía 14 años. Habíamos ido al cumpleaños de un familiar, de un tío, o sea, no tío ni hermano de mi papá ni hermana de mi mamá, sino que marido de una de mis tías. Y éramos recontra cercanos, recontra unidos, recontra todo perfecto. Y fuimos a saludarlo para su cumpleaños. Y como que el clima estaba re raro. Como que, no sé, ¿viste cuando hay una tensión en el ambiente? Nosotros llegamos y como que no nos dio bolilla. Se sienta al lado de mi papá, lo mira y le dice, flaco, ¿cómo estás? Y mi papá había llegado a trabajar. Y le dice, la verdad que re cansado porque estoy con horarios rotativos, no sé qué. Y él le dice, ah, sí, ¿estás cansado? Bueno, a mí no me forreas más, se van de mi casa. Así. Era como una persona que de un segundo a otro se transformó. Fue como una situación de violencia total. Por el grado de violencia, mi mamá y yo pensábamos, de verdad no estoy exagerando, que podíamos no salir vivas de ahí adentro. Y mi papá era todo el tiempo, ¿qué te hice? ¿Qué pasó? Nadie entendía nada. Y el resto de las personas que estaban ahí completamente calladas. O sea, de una complicidad absoluta. Y cuando él empieza, váyanse, 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 yo entré en un estado de shock que, tipo, literalmente yo no me pude parar de la silla. Me tuvieron que sacar de esa casa arrastrando. Claro. Literal, ¿eh? O sea, yo tengo como... No tengo el recuerdo vivido, sino que yo tengo como fotos de la situación y lo que sí recuerdo después es estar adentro del auto de mi papá. Yéndonos a mi casa. Claro, tenés como blackouts. Sí, yéndonos a mi casa, como diciendo, ¿qué pasó acá? Yo vivía perseguida con el hecho de que él nos iba a venir y iba a venir a mi casa y nos iba a hacer algo. Entonces yo no dormía hasta que mi papá nos iba a trabajar y yo veía que él salía de mi casa y estaba todo ok, yo no dormía. Y me iba a dormir con mi mamá cuando él se iba. Y estuve así unos meses. Después empiezo tipo a llorar, llanto, 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 angustia total. No entendía absolutamente nada. Hasta que, bueno, se me diagnostica un estrés postraumático y un trastorno de ansiedad generalizado. Y ahí empieza como mi camino en lo que es la salud mental. Después eso pasa a ser una depresión. Y es súper difícil, la verdad, que transitar una discapacidad con el todos plus, estos condimentos. con el plus de la ansiedad, de la depresión, de un trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, pero es lo que me tocó y la tengo que batallar todos los días. Tengo acompañamiento. En este momento estoy sin psicóloga, también por unas cuestiones de la obra social, pero sí estoy con mi psiquiatra que me sacó adelante un montón de veces. Y bueno, obviamente con medicación, que yo esto en mi Instagram también hablo mucho de lo que es salud mental, porque me parece como súper importante como de sacarle el tabú a estos temas y decir, ay, el psiquiatra es solo para los locos, la medicación es solo para los locos. No, la verdad que no. Para mí es imposible realmente ponerme en tus zapatos. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es el acompañamiento con tu familia? Sí. ¿Qué significa? Supongo que es tu mayor sostén, pero... Obvio, ¿Qué lugar ocupan tu familia? Bueno, siempre fueron un equipo ellos dos, mi papá y mi mamá, ¿no? Mi papá siempre se encargó de que no nos faltara nada, de trabajar, como te digo, si tenía que trabajar 12 horas, 14 horas, 15 horas, siempre se encargó de que no nos faltara nada. Y mi mamá se encargó de llevar una casa adelante, de llevarme a mí a las terapias, de llevarme a mí a los tratamientos, Con mi hermana nos llevamos un año y monedas, porque yo tendría que haber... Mi hermana nació en octubre del 93 y yo nací en febrero del 95. Yo tendría que haber un año y monedas. Yo tendría que haber nacido en mayo. Nosotros somos, como te digo, nosotros 4, pero tenemos a las hermanas de mi papá,
que viven, por ejemplo, algunas viven casa por medio, otras viven en la esquina, entonces estamos todos súper cerca. Y esa red también nos ayudó un montón. Si bien, obviamente, mi familia son mi mamá, mi papá y mi hermana, mis tías y mis abuelas cumplieron un rol fundamental porque cuando mis papás tenían que ocuparse de mí, siempre había una tía o una abuela que estaba con mi hermana. Claro. O mismo a mí, a veces mi mamá no me podía llevar porque, no sé, tenía que hacer algo con mi hermana, porque ella también era chiquita y también necesitaba a su mamá presente, y la que me llevaba a kinesiología era alguna de mis tías. Yo creo que sin esa red no hubiésemos podido, porque mi mamá necesitaba de gente que a ella la sostenga. Hubiese sido imposible, creo yo, llegar a donde estamos si hubiésemos estado los 4 solos. Claro. Obviamente que a veces no queda otra y hay familias que son así de chiquitas y te las tenés que arreglar igual. Pero a mí siempre me gusta reconocer a los que estuvieron. Aprovecho este tema y te llevo un poquito para atrás, bastante para atrás. ¿Cómo recordás tu infancia, Flor? ¿Cómo fue tu infancia? Mira, la recuerdo como súper agitada, porque más o menos empiezo a tener como recuerdos a los 5 años, más o menos, un poquito antes, que yo siempre estuve en el mismo colegio, desde que empecé a salir de 4 hasta que me egresé, siempre tuve el mismo colegio, que no suele suceder, pero ese colegio conmigo se portó de maravillas. Nunca hubo una discriminación por mi discapacidad, nunca hubo un pero a ningún apoyo que yo necesitara, a ningún ajuste, a nada. Y en ese momento, a mis 5 años más o menos, yo para hacer mis terapias, mis tratamientos, yo salía del colegio, o sea, salía del jardín, me iba a kinesiología y después tenía que volver. O sea, en el medio estaban mis tratamientos. Y en el colegio no me hacían ningún problema. Siempre me ayudaron en todo. Después más o menos tirando, ponerle para los 7. Yo me acuerdo que como que mis días eran súper agitados. Yo iba al colegio a la tarde y tenía mis tratamientos, algunos a la mañana y otros los tenía a la tarde después del colegio. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que ponele a mis 7, 8, bueno, a la mañana me dedicaba a hacer tareas, a la tarde tenía colegio, después me iba a natación, después me iba a kinesiología y llegaba a mi casa como a las 9 de la noche. Agotada. Pero yo no tuve una infancia como de pensar para atrás y decir, uy, mi infancia fue re infeliz, mi infancia fue, no sé, re angustiosa. No, no tengo como eso, ¿viste? Sino que yo siempre le digo lo mismo. Como yo nací con una discapacidad, no conozco cómo es la vida sin todos estos condimentos, ¿me entendés? Sin estar yendo y viniendo, sin tener que hacer algo. Entonces para mí esto es lo normal. Yo no tengo como recuerdos o momentos de mi infancia de infelicidad. Como que tenía a mis amigas venían a mi casa cuando se podía, generalmente los viernes, o yo iba a la casa de mis amigas. Siempre fue como que eso siempre estuvo el lugar para el juego. Yo era como súper compañera con mi hermana, digo era porque cuando éramos chicas, ahora también lo somos, digo, somos reunidas con mi hermana, pero siempre hubo espacio para el juego, para la distracción, digamos, como para que yo siga siendo una nena y no tenga que ser adulta siendo una nena. Obviamente que hay cosas que te hacen crecer de golpe y te hacen tener como cierta madurez, ¿no? Pero siempre tuve el espacio para vivir las cosas acorde a mi edad. Claro. En algún momento de tu vida, desde que tenés registro a los 5, incluso capaz antes, pero... Sí, obvio, tengo registro de antes, pero sí, como cosas hasta hoy, muy Flor, sueltas. ¿vos sentiste en algún momento, te sentiste discriminada? Yo yo era bastante como en mi casa, ¿no? No me gustaba mucho salir, pero más o menos a mis 11 años como que me hice muy fanática de una banda, pero más o menos a mis 14 años mi papá trabajaba, teníamos como una vida distinta y podía ir 3 4 veces al año a verlos. Y yo me quedaba entre la gente, a mí no me importaba nada, ¿viste? No me importaba si me aplastaban, si me empujaban, si... Yo quería estar, tipo, pegada al escenario, viendo al cantante bien cerquita, y era como... ¿Podés? Era como esto de la infantilización, y después cuando me veían a mí, como que no lo podían creer, ¿viste? Porque yo
no era decir, bueno, listo, voy al recital y listo. Yo iba, no sé, a las 5 de la tarde, estaba en la puerta del lugar esperando que llegue el cantante para sacarme una foto, para darle un abrazo, lo que fuera. Y si me tenía que quedar parada, no sé, en ese momento, 7 horas lo hacía. Hoy no puedo hacerlo, no sé con qué energía lo hacía, realmente, no sé con qué energía lo hacía. Pero lo hacía y estaba con mi grupo de amigos de ese momento, de ese círculo que también eran fanáticos de la banda. Como que en un principio era como tipo de la subestimación, ¿viste? De, uy, ¿cómo va a ser? ¿Va a poder? Pero después, nada, mi grupito que me conocían sabían que podía, o nada, me ha pasado de por ahí el baño para personas con discapacidad estaba cerca del escenario, entonces cuando quizás ellos todavía no estaban tocando, pero quizás estaban haciendo la prueba de sonido, no me permitían pasar, entonces tenía que ir al de arriba y me subían a Cococho o me subían a UPA. Había un compañerismo entre el grupo de fanáticos que éramos, ¿no? Pero ese era como mi lugar seguro y hasta que no me conocieron era como, uy, esta piba va a poder. Y después cuando me conocían y yo la agitaba como podía y estaba ahí como re feliz, como que se daban cuenta de que podía distinto, pero podía, ¿no? Pero no tengo recuerdos de como de discriminaciones más allá de estas que te estoy contando. La verdad es que no. Sí me pasó ponerle una vez en el colegio de que una chica de otro curso me dijera, estábamos en el recreo, me señaló y me dijo renga, porque me recuerdo. No me acuerdo por la situación en sí, porque para mí ya ha sido traumático, sino porque que me acuerdo, porque yo la ubicaba a la chica esta, entonces fui con su docente y le dije, che, mira, pasó esto. Y la docente, lejos de quedarse en su lugar, fue como, la fue a buscar, le preguntó qué pasó, le dijo que eso no se hacía. O sea, tomó cartas en el asunto. Cuando antes Bien. no se tomaba cartas en el Felicitaciones asunto. a esa docente, la queremos. Total. Y por eso me acuerdo, porque la maestra accionó, ¿entendés? Sí. No porque yo me haya quedado mal. Igual porque... qué loco que tu recuerdo sea lo que... Tu recuerdo como, wow, qué espectacular, sea lo que debería pasar siempre, ¿no? Y después en la escuela, ¿sabes qué? Nadie me discriminó, o sea, mis compañeros siempre me ayudaron, siempre, che, si necesitas esto te lo alcanzo, o sea, siempre fueron como re compañeros en ese sentido, más allá de que obviamente no todos eran mis amigos, pero nunca tuve discriminación en mi propio curso, por lo menos que yo me haya enterado o que yo lo haya vivido, ¿no? Claro. No, en ese sentido no. ¿Cómo ves, Flor? Me interesa mucho tu mirada, porque de vuelta, ya lo hemos hablado y quiero que lo digas acá. ¿Cómo ves esta cuestión de la... no es estigmatización, esta cuestión de la... No sé si es victimización la palabra, pero esta cuestión de... pobrecitos, de la lástima que se le tiene, ¿no? En cierto punto a las personas con discapacidad. Bueno, y también esta cuestión de que creen y se creía y todavía pasa, no lo mires, no preguntes, pobrecitos, porque pensamos que incomodamos. Y en realidad, todo lo contrario. Lo dijiste, peor. Total. Eso es peor. Lo dijiste hace un rato, al principio, es como, hay mucha ignorancia. No, capaz no por una cuestión de voluntad del resto, sino por una falta de información y por un tabú de preguntar, che, Flor, ¿qué te pasó? Total. ¿Cómo te puedo ayudar? Total. ¿Cómo puedo hacer que estés más cómoda, que te sientas más a gusto? ¿Entendés? Bueno, mira, como decías vos, como hay que una infantilización muy grande de, ay, mira, pobrecito, ay, mira este chiquito, mira este chiquito, o mira, ay, es un angelito, ay, es especial. No, o sea, a ver, desmitifiquemos el hecho de que todas las personas con discapacidad son buenas solo porque tienen una discapacidad. No, las personas con discapacidad somos personas. Y allá afuera debe haber un montón de personas con discapacidad que tienen malicia más allá de tener una discapacidad. No somos angelitos, no somos perfectos, ni somos... seres de luz. Obvio, seres de luz, tipo... ni que estuviéramos en una novela de Cris Morena, ¿viste? Total. No, nada de eso. Tampoco, viste que se los carga como con la misión de nos vienen a enseñar algo. No, o sea, no necesariamente. Quizás, a ver, yo siempre digo lo mismo, o sea, tipo, no me gusta ser ejemplo de nada, pero no en el mal sentido, sino de que no deberíamos ser ejemplo. Tiene que haber, como yo creo, ¿no? Un punto de normalización de la discapacidad en el que sea como una cosa más, ¿no? De, ay, qué ejemplo, mirá cómo hizo tal cosa. Porque si
Sí, yo siempre digo lo mismo, no hay que hablar de inclusión, hay que hablar de convivencia. Sí, Si una cuestión de la no igualdad, sino la equidad, ¿no? Totalmente, o sea, no deberíamos ser ejemplo de nada, sino que deberíamos poder transitar nuestras vidas en todos los ámbitos, en igualdad de condiciones que los demás. Y vos recién me decías, ¿qué pasa con esto de no mires, no señales? O yo, todo lo contrario, veo una criatura que me señala o le habla a la mamá así por lo bajo, no sé qué, y la madre como, viste, tipo, claro, total. Y yo es como que no, yo me acerco y le respondo, le digo, ¿qué querés saber? ¿Cuál es tu curiosidad? Porque esa es la manera como, entre comillas, de educar. O sea, a ver, yo no sé quién para educar, ¿no? Pero digo, me surge como esa palabra. Esa es como la manera bueno, de sacar dudas. De derribar los tabúes, los prejuicios. De normalizar la situación. Entonces, yo trato de explicarle a la persona acorde a su edad, ¿no? Tipo, me pasa esto, tengo esto, por eso a veces uso andador, a veces no. Como que trato de poner las palabras, depende de quién me pregunta. Si me pregunta un adulto, obvio le voy a hablar como te estoy hablando con vos ahora. Pero las criaturas, como que yo digo, no vienen con el chip de la maldad, no vienen con el chip del prejuicio, del estigma, sino que quieren saber por justamente la curiosidad, por el desconocimiento, porque es como algo nuevo que quizás ellos no conocen. Entonces es el mejor momento para educar. Es como el momento justo para empezar a educar, para empezar a hablar de estos temas, para que se familiaricen con la diversidad en todas sus formas, no solo la discapacidad. Por eso yo, desde mi lado, si por ejemplo si un nene, una nena, lo que fuera, me señala, yo contesto. Y no me molesta, cero me molesta, no es que me va a molestar, viste que los padres los callan. No me molesta que una criatura me señale, no me jode, no nada, o sea, señalame, preguntame, yo contesto. Flor, ¿qué soñás para la Flor del futuro? ¿Qué sueño? Primero que nada, tener un trabajo estable. Tener un trabajo estable para no estar como tipo con el corazón en la garganta todo el tiempo a ver qué es lo que va a suceder. Seguir teniendo salud, que bueno, la tengo. Obviamente todos tenemos algo, ¿no? Pero bueno, dentro de todo estoy bien. Poder finalizar la carrera en lo que es periodismo. Me encantaría, qué sé yo, por ejemplo, estar en un streaming. No me veo, por ejemplo, capaz en la tele quizás tanto, pero sí haciendo cosas de streaming. Ojo, si aparece alguna propuesta para la tele, bienvenido, qué sé yo. Digo, no es mi sueño como más grande, pero sí me encantaría poder finalizar la carrera y tener una opción más de trabajo, digamos, ¿no? Yo creo que cuanto más estudie, más oportunidades de trabajo voy a tener. Y bueno, en el futuro, poder tener una vida independiente. Porque yo en este momento, si bien tengo un trabajo temporal y a medio tiempo sigo dependiendo de mis papás, entonces no quiero esto de pensar qué va a pasar cuando ellos no estén. No lo quiero ni pensar yo, ni quiero que lo piensen ellos, porque es algo que ellos piensan y yo sé que es algo con lo que ellos cargan y no quiero que se vayan quizás de este mundo, ojalá los tengan mucho tiempo más conmigo, pero no quiero que se vayan, digamos, de este mundo pensando qué va a pasar con Flor el día en que nosotros no estemos. Yo tengo una hermana, como te decía recién, un año más grande, pero no quiero cargar, o sea, que ella cargue conmigo el día de mañana, porque ella merece tener su vida independiente, su vida autónoma, con su familia, si es que así lo desea o no, pero no yo siendo una carga para ella. Yo quiero ser completamente independiente, valerme por mí misma, tener mi trabajo, trabajar de lo que quiero, como cualquiera, ¿viste? Digo, no sueño con grandes cosas, no sé, no sueño con ser millonaria, irme a Disney, a Miami, no sé, no sueño con esas cosas. Sueño con tener un trabajo, con ser independiente y nada más, digo, no pido mucho, es lo básico, digamos. Para cerrar un poco esta charla, voy a citar a un gran artista, todólogo también me parece que dijo, si pudiera volver el tiempo atrás, me preocuparía no por tener grandes sueños, sino por tener grandes momentos felices. Y creo que realmente es así, Chanito. Y lo amamos. Lo tengo tatuado acá. Sí. Bueno, vos también me hablabas de uno de mis pilares. Él es un gran pilar para mí, por eso es lo único que tengo tatuado y lo tengo tatuado a él.
Porque él a mí me enseñó, tipo, te puedes caer un montón de veces, sabemos todas las cosas que él atravesó, y se levantó de todas, o sea, hasta cuando pensábamos que se podía morir y realmente corría riesgo su vida, que decíamos, se muere en cualquier momento, no sé cómo, pero salió adelante y sigue luchando por... Bueno, todos conocemos, ¿no? Que Chano atraviesa una adicción y lucha por su salud mental. Y entonces él como que me demuestra todos los días esto, ¿no? De la lucharla todos resiliencia. los días, obvio, de lucharla todos los días, de levantarse. Y él es como, vos me decías cuál era mi refugio también. Bueno, la música, sacando a mi familia, la música es como el segundo refugio. Siempre está la música ahí y Chano es uno de los que más está, por eso decidí como tatuármelo y llevarlo ahí. Flor, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Para mí estuvo buenísimo. Estuvo increíble y de verdad te agradezco mucho porque sé el agradecida esfuerzo soy que yo. fue y Me encantó lo estar mejor, acá. lo mejor está por venir. Totalmente, Sin como duda. lo dijo Chano, lo mejor está por venir. Sin duda. Gracias, Car. No, a vos. De Gracias. verdad, muchísimas gracias.